En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1014 de altura. Entramos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedicará 18 números, del 2284 al 2301, al estudio del tema que tiene como título El respeto de la dignidad de las personas. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2284 con el tema El respeto del alma del prójimo, el escándalo. Número 2284 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave en sí, por acción u omisión, y arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Es un impresionante número este. Quizás para muchos de nosotros nunca esta palabra escándalo sería algo que se tocaría, ¿no? Aquí en un tema del catecismo, especialmente en el quinto mandamiento de no matarás. Matar el espíritu, imagínate. Qué fuerte. La muerte espiritual. Existe una violencia que no es estrictamente la violencia física, sino que es la violencia contra la virtud y contra la vida espiritual. Y esto no lo tenemos que ver como algo muy lejano a nosotros. Todos nos tenemos que examinar sobre el escándalo, porque o somos apóstoles para acercar a nuestros hermanos a Dios, o los estamos alejando de Dios. Y aquí no hay punto intermedio. Aquí sí se puede aplicar perfectamente esa frase del Evangelio que Jesucristo pronuncia: el que no está conmigo está contra mí. Fuerte, ¿no? Y en teoría se puede hacer ni bien ni mal, pero eso solo en teoría. Porque en la práctica, el no hacer el bien ya es hacer el mal. Aquí no caben intermedios, de que no hago nada. Si no haces el bien, ya estás haciendo el mal, por no hacer el bien. Fíjense, queridos amigos, la definición de la palabra escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal.
A veces se usa esta palabra escándalo en un sentido mucho como más genérico, en un sentido mucho más metafórico. Uno dice, esto me escandaliza o esto me repugna. Si se usa así, como algo que te repugna y siento un rechazo hacia eso, en realidad no te está escandalizando, no te está induciendo al mal, sino que propiamente lo está rechazando. Por tanto, hay que entender bien esta palabra escándalo, ¿a qué se refiere? Precisamente lo complicado es cuando no hay resistencia frente al mal. Ahí estamos en grandes problemas. Cuando viendo el mal no hago nada, ni siquiera resistirme, entonces me vuelvo un cómplice. Y a este respecto, queridos amigos, tenemos que hacer una reflexión profunda de cómo hay ciertas cosas o ciertas actitudes que hace unos años atrás podrían encontrar en nosotros como una resistencia, pero que con el paso del tiempo hemos ido bajando el listón en nuestra vida y hemos ido, pues, tragando entero, hasta que nos hemos acostumbrado al mal. Qué fuerte es esto. Nos hemos acostumbrado al mal. Puede ser por la política de los hechos consumados o por la política del cansancio. Uno se va cansando de luchar y entonces empieza a acostumbrar a convivir con el mal. Incluso, más fuerte todavía, empezamos a llamar al mal bien, como por ejemplo decir que abortar está bien. Hace quizás 50 años diríamos, no, pero ¿cómo puede ser posible? Y nos hemos ido cansando de luchar y de pelear por defender la vida del inocente en el vientre de la madre y nos acostumbramos por las películas, por las redes sociales, por la influencia de nuestras leyes gubernamentales y todo eso influye a que nos cansemos de luchar y entonces bajamos el listón y al final terminamos aceptando el mal como si fuera un bien. Al principio me indignaba. Al día siguiente ya me indignaba un poco menos. Al tercer día dije, bueno, así están las cosas. Y al final dije, es normal. Y así fui bajando y bajando el listón hasta que me hice cómplice del mal. Incluso empiezo a mirar con sospecha a aquellos que no vean el mal normal como yo ya lo estoy viendo. Y empiezo a tachar a los demás de que los anormales son ellos, porque no han querido bajar el listón, porque no se han querido cansar de luchar por el bien. Y entonces les decimos anormales. Hoy día ya son anormales los que pensamos que la relación de matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer abiertos a la vida. Ya hoy los que pensamos así somos los anormales. Imagínense ustedes cómo hemos bajado el listón. Y este proceso suele ocurrir ante las redes sociales, por ejemplo. Hoy en día estamos viendo una serie de basura, de groserías, de incontenidos, que si los hubiéramos visto hace 40 años atrás o 20 años atrás, los hubiéramos apagado el teléfono, hubiéramos bloqueado. Hoy ya nos reímos y buscamos más.
Y a los que estén en contra les dicen retrógradas. Y lo cierto es que no es que tú has decidido cambiar de opinión, sino que has sido inducido a cambiarla. Incluso podría yo decir presionado a cambiarla. Es una estrategia del desgaste ante la lucha por la virtud. Es como una especie de piloto automático donde ya nadie quiere luchar por la virtud. Eso le pasa a los grupos, a los ministerios, a las parroquias, que parece que tienen el piloto automático y ya nadie se quiere desgastar. Como que cada uno se acomodó y ya, nomás vamos. Así como en el avión, como ya estamos en la velocidad crucero, ya no hay que adelantar, ya no hay que apretar el acelerador, tampoco el freno. Ahí vamos, a la misma velocidad. Es una estrategia del desgaste. También pasa en la política. Tanto escándalo, tanta cosa, tanta noticia, tanto esto, hasta que uno se desgasta y ya no quiere saber nada de política y ya no quiere meterse. Y ganaron. ¿Por qué? Porque cansaron a todo el mundo con tanto va y viene de noticias y de escándalos, hasta que la gente pierde el deseo de involucrarse en la política, de estar enterado. Y entonces el mal gana. Porque cuando ya la gente no se interesa en la política, entonces los malos políticos se apoderan de todo para hacer malas políticas. Es una estrategia del desgaste, de que nadie se mantenga ya en guardia, de que las personas no estén atentas. Por eso, si el corazón no está puesto en el Señor, inevitablemente vamos bajando la guardia y empezamos a pensar como piensa el mal. Por eso es que conviene, con estos números del catecismo, hacer examen de conciencia. Porque con el paso de los años, nuestra resistencia moral ha sido minada, bombardeada y nos encontramos hoy con que ya no queremos luchar. Ya no queremos ser personas virtuosas. Tenemos el piloto automático. Ya nos hemos sentado en nuestra silla y no me quiero mover. Nuestra conciencia cristiana nos invita a estar alertas, a tener la capacidad de decisión en nuestra vida, a no dejarnos arrastrar, a ser agentes de la vida moral, a no ser pacientes de ella, como si estuviéramos enfermos, a ser agentes de la vida moral, a ser un verdadero cristiano en mi conducta. A eso me invita el cristianismo. Por eso es que somos tan odiados. El santo de hoy mismo nos lo enseña, perseguidos hasta la muerte. Porque alguien que quiera hacer de su vida un testimonio de vida, hoy día no es bien visto. Lo decíamos ayer, porque hoy parece que se premia es al cobarde, que se premia es al que ya no quiere vivir, al que se quiere hacer daño. Por eso dice este número 2284. El escándalo atenta contra la virtud y el derecho y puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. ¿Será que con mi actitud de no querer luchar, de ya no querer hacer nada, será que con ese testimonio estaré matando la vida espiritual de mis hermanos? Este es el motivo por el que se habla del escándalo aquí en el quinto mandamiento.
porque ese escándalo es más grave que la violencia física. Por eso la violencia contra el espíritu es más grave que la violencia física. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la ajena. Clarísimo habla el Evangelio. Y la prueba de esto es que los mártires estuvieron dispuestos a que los mataran en su vida física antes que pecar. Esa es la prueba. Y el cristianismo católico está lleno de mártires. Hoy hablamos de 119. En China solamente. Llenos de mártires. Fíjense, por ejemplo, queridos amigos, cuando una persona ingresa en un hospital y en todo lo que le hicieron en el hospital hubo una falla del médico. Esa responsabilidad de los médicos fue muy visible, porque un error médico es muy visible. Una medicina mal puesta, mal recetada, algún error en la operación que le estaban haciendo, eso es muy visible. Pero en nuestra vida hay otro tipo de fallos que nos pueden condicionar nuestra salud espiritual, que son mucho menos visibles, pero son infinitamente más graves. Y aquí todos tenemos que poner mucho cuidado. Los señores obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consejeros, los psicólogos, los que coordinan grupos. Nosotros podríamos estar también cometiendo errores y negligencias que tienen consecuencias muy, pero muy graves en la vida espiritual de las personas a las cuales se nos han encomendado. Por ejemplo, dar un mal consejo. Está matando el alma. Como cuando enseñamos a alguien algo que está apartado de la enseñanza del magisterio de la iglesia. ¡Qué peligro! Estamos matando el alma. Como cuando le decimos a alguien que eso está bien, cuando está mal. ¡Qué peligro! Estamos matando el alma. Y eso no es tan visible como, por ejemplo, el error médico. Y por eso tenemos que estar mucho más atentos. Porque el demonio trabaja ahí en lo invisible. Y eso que nosotros hacemos puede tener consecuencias para toda la eternidad. Por eso este número lo dice, el escándalo atenta contra la virtud. Y una oración que tenemos que hacer los que servimos, los catequistas, los ministros, los señores sacerdotes, los señores obispos, es Señor, que por mi culpa nadie se aleje de ti. Una cosa es que yo sea pecador, sí lo soy. Y otra cosa es que mi pecado condicione a otros y los aleje de ti. Que por mi culpa nadie se aleje de ti, Señor. Es cierto que todo el mundo puede tener errores en su profesión, claro que sí. Pero, ¿y los errores que atentan contra la virtud, contra el alma, contra la vida espiritual? ¿Esos qué? Los errores que cometen los señores sacerdotes, los errores que cometen los padres para con sus hijos, los errores que cometen los amigos para con sus amigos,
los errores que cometen los profesores para con sus alumnos, los sacerdotes cuando enseñan, los padres cuando enseñamos, los amigos cuando aconsejamos y los profesores cuando educan. Todos estos son más graves que los errores de una profesión, como puede cometer un abogado, como puede cometer un doctor, como los del alma son más graves. Dar un mal consejo, enseñar algo que está en contra del magisterio de la iglesia, corregir mal a un hijo, enseñar un error en un salón de clase, como por ejemplo ser víctimas de las ideologías y usar los salones de clase para hacer vanguardia, para hacer proselitismo. Eso es más grave que cualquier otra cosa. Enseñándole a los niños en un salón de clase el error, usando la plataforma de la escuela para educar en un error. Eso es gravísimo. Puede ocurrir que alguien introduzca a otro en la droga. Tantas personas que han entrado en las drogas inducidas por otro, por su mejor amigo, o en el alcohol, o en la prostitución. Es que me dieron a probar, ahí empezaron todos. Y nunca nos dimos cuenta. Qué fuerte es eso. Todo esto supone una responsabilidad gravísima. A veces ocurre que se intenta introducir a otros en el mal para buscar yo un alivio, que yo ya hago el mal. Le doy droga al otro para yo autojustificarme mi drogadicción. Por aquello del ese mal de muchos, consuelo de tontos. Así es. Entonces le doy la droga a mi amigo. Un niño de casa, bueno, cuidado con sus padres que le aman, y yo doy el paso a ofrecerle la droga y lo echo a perder. Es como ese dicho, ¿no? Prender el ventilador frente al estiércol para que la porquería quede esparcida por todas partes y entonces mi conciencia quede justificada porque ya los embarré a todos. Qué cosa, ¿no? Qué maldad. También hay personas humildes que no quieren, ante su daño, ante su mal, que ninguna otra persona se dañe. Hay gente que obra el mal, pero no quiere que nadie se vaya a afectar por su mal. Hay personas que están esclavizadas por la droga, pero lejos de justificarse, intentaron no ser causa de escándalo para nadie. Públicamente ante sus hermanos, ante sus amigos decían: lo mío es una desgracia, no me hagas caso, no hagas lo que yo hago. No se te vaya a ocurrir a ti entrar en esto donde yo estoy. Hay gente que ha hecho eso. Que su trastorno, que su mal no fuera motivo de escándalo para nadie. Y esto pasa. Porque es que a veces cuando uno es esclavo del mal, el Señor le permite tener conciencia de ese mal y poder dar testimonio de cómo no debo ser ese esclavo.
Y quisiéramos ayudarles a que salgan de ahí, pero muchas veces no se puede. Y ellos no quieren que nadie recorra sus mismos caminos. Cuando nos sentimos pecadores o débiles, tenemos que pedirle a Dios: me gustaría poder ofrecer una vida santa, pero ahora mismo no te la puedo ofrecer, pero por lo menos te ofrezco el testimonio humilde de decir: soy un pecador y con mi vida quiero intentar no difundir este pecado a los demás. No puedo salir, no tengo los medios cómo salir, pero tampoco quiero embarrar a nadie. Alguno puede llegar incluso a pensar: sí, pero eso es poco coherente. ¿Cómo puede alguien estar perdido en las drogas y estar diciéndole a los demás: no entres aquí? Parece que es poco coherente. Y sí, es posible que sea incoherente, pero por lo menos es un testimonio que tiene conciencia de su propia debilidad. Eso ya es importante. Que no quiera hacerle daño al otro, eso ya es importante. A lo mejor sea un buen principio en ese caminar de su conversión, pero es importante que la persona no quiera embarrar a otros en su mal. Si tengo un vicio que me cuesta arrancármelo, por lo menos será bueno que lo diga, en vez de que me ande justificando, embarrando a otros para sentirme yo mejor, de que no soy el único que estoy metido en eso. Al final, para todo esto va a ser importante la humildad, la virtud de la humildad, clave. Cuando alguien es pecador por debilidad, no se justifica, y con deseo de conversión y con un propósito de no ser escándalo para nadie, ahí Dios ya le está bendiciendo. Ahí Dios ya quizás está preparando un terreno para acogerle nuevamente para su regreso. Qué importante es que nosotros, como catequistas, como líderes de su grupo, como evangelizadores, aprendamos a leer todos estos signos en las personas. Al final termina este número 2284 diciendo: el escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Está claro que la gravedad del escándalo está en si arrastra a otra persona al mal o no. Por eso dice, por acción u omisión. Hay escándalos por acción y escándalos por omisión. Quizás estos segundos, los escándalos por omisión, tienden a pasar más desapercibidos, ¿no? Pero es necesario que los desenmascaremos. ¿Cuáles son los escándalos por acción? ¿No? Por ejemplo, podría ser cuando un padre abandona su familia, deja sus 5 hijos tirados y se va a formar otra familia. Hay un daño moral para esos hijos impresionante. De hecho, vemos como los datos de que sus hijos después van a hacer lo mismo, porque han tenido ese reflejo, porque en esa inestabilidad de su familia van a querer hacer lo mismo. Es un escándalo por acción que un padre comete.
Cuando un señor sacerdote, por ejemplo, comete un grave error de infidelidad al magisterio de la iglesia y educa a las personas en un error, por ejemplo, en torno al sacramento de la confesión, eso es un escándalo de acción y fuerte, porque al actuar de esa forma estamos confundiendo y estamos haciendo que esas personas se alejen del camino de la fe. Eso es un pecado de acción. O el caso de un joven que introduce a su amigo en las drogas. Eso es un escándalo por acción. Hay en la escuela. Mira, prueba la marihuana. Esto te va a hacer bien. Eso es un pecado de acción, un escándalo de acción. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los escándalos por omisión? Por ejemplo, cuando un señor sacerdote, por la tibieza en su vida de fe, por vivir su sacerdocio tibio, por no celebrar la Eucaristía con piedad, con devoción, le transmite a su comunidad que él simplemente es un religioso funcionario, cuando nunca está disponible para nadie, cuando no se ha formado para tener bien la capacidad de ser un acompañante, un acompañador. Es una actitud que ayuda a las personas a que vivan la Eucaristía como algo que no es importante, a cumplir por cumplir. Eso es un pecado de omisión. El caso del padre que abandona a su familia es un egoísmo impresionante, de dejarlos tirados sin ningún tipo de ayuda, aguantando hambre, a la deriva. Es un pacto con el egoísmo. Por él buscar sus intereses y sus gustos personales. O el profesor que está en la escuela y va con la actitud solo de cumplir su horario, pero le importa poco los alumnos. Usted va, da un discurso y se va. No toca el alma, no prepara su clase con pasión. Cumple. Eso es un pecado de omisión, porque pudiendo haber influido la vida de esos alumnos en ese salón de clase, no lo hizo. Etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que por acción o por omisión podemos hacer daño moral a los que nos rodean. Por eso el catecismo lo dice, si se induce a una falta grave, el que ha inducido está incurriendo en falta muy grave. Porque es que la verdad del pecado no solo es que tú peques, sino que encima haces pecar a otros. Alguno puede pensar que el inducido no tiene responsabilidad en el pecado cometido, pero el hecho es que es muy fácil que no haya conciencia de que uno está pecando. Quien se deja arrastrar por otro ya sabe que no es un camino sano. Y en el fondo no solo es víctima, sino que también es cómplice. Por tanto, atentos a esta llamada que nos hace el catecismo de no escudarnos, de no tomar excusa del mal ejemplo que hemos recibido para nosotros también hacerlo, porque eso es lo normal, ¿no? Como cristianos estamos llamados a cortar con esos malos ejemplos, con esas malas actitudes, con esos pecados de acción y de omisión, y nosotros empezar un nuevo testimonio. Nosotros ser resistencia del mal ejemplo con el buen ejemplo.
No nos podemos escudar en el mal y menos transmitir el mal. Al contrario, transmitir el bien. Y concluimos con lo que iniciamos, porque o somos apóstoles o escandalizamos a los demás.